Bueno, entonces primero que todo, muy buenos días. Un gusto saludarlos. Como saben, para los que me conocen, mi nombre es Juan Camilo Salazar. Soy ingeniero de soluciones de audio para Bosch y las marcas que representamos, que son Electro, Voice, Dynacord y RTS. Para los que me conocen, pues qué bueno volverlos a ver y es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el nuevo producto que estamos promoviendo, que es la matriz MXC5 de Dynacord. Es una matriz nueva con la que esperamos revolucionar el mercado y revolucionar el procesamiento y los DSPs como normalmente se conocían. ¿Qué vamos a encontrar en esta matriz? Pues básicamente vamos a tener cuatro características que nos hacen un diferencial en el mercado, que va a ser una calidad de audio superior. ¿Por qué? Porque tenemos la menor latencia posible, es decir, estamos hablando de latencias de 0.44 a 0.22 milisegundos, procesando a un sample rate bastante alto. El procesamiento al que llegamos es a 96 kHz. Adicionalmente, vamos a tener una excelente relación señal a ruido y una distorsión armónica total muy baja, lo que nos hace un equipo totalmente transparente e imperceptible en la cadena electroacústica. Adicionalmente, vamos a tener una función de mixer avanzado que nos va a permitir sacarle mucho provecho al equipo y dar toda la versatilidad que tiene, como agregando diferentes señales de entrada a diferentes zonas de audio y customizarlas como queramos, con diferentes presets, ecualizaciones y modos de conexión a otros dispositivos de terceros. Tenemos también la adición de una edición futura, es decir, este producto va a tener constantes updates a lo largo de su vida útil. Entonces cada día, cada que se lanza una nueva actualización, pues vamos a tener nuevas funcionalidades. Entonces una que vemos muy prontamente va a ser un mixer totalmente virtual donde vamos a tener procesamiento con efectos incluidos. El tercer punto sería una solución completa en un mismo paquete. Para muchos que trabajaron con nuestros DSPs, uno de los más famosos, la Netmax, pues saben que era una matriz modular. Y encontrábamos mucha versatilidad en este producto por el mismo hecho de la modularidad. Pero en esta solución ya tenemos y queremos apuntarle a un paquete que contenga todo lo que necesitas: entradas análogas, salidas análogas y comunicación a través de la red, control a través de la red, perdón. Adicionalmente, integración con protocolos de audio a través de IP comodante, pero con una capa extra de control y supervisión que en el mundo de Bosch conocemos como Omneo. Adicionalmente, tenemos una integración completa a nuestro nuevo software de gestión y configuración de matrices y de nuestros amplificadores de la línea IPX, TGX, y ahora podemos programar a través de este mismo software los amplificadores de la serie L y C. Entonces tenemos todo un sistema o un ecosistema basado en un software que se llama Sonicue, para los que lo conocen. Adicionalmente, pues vamos a tener, como bien les venía diciendo, vamos a tener más aplicaciones que se van a ir liberando y que van a permitir adaptar este equipo a diferentes tipos de entornos, desde escenarios más exigentes hasta sistemas para centros de convenciones y exhibición, hasta sistemas para conferencias. Entonces vamos a ver que tenemos un potencial bastante interesante aquí. Inicialmente, estos son las 4 aplicaciones más emblemáticas con las que queremos comenzar a acercarnos. Efectivamente vamos a tener más aplicaciones, y de hecho la invitación es a que ustedes, cuando estén diseñando un proyecto, vean la posibilidad de implementar el equipo y aprovechar todas las características que ofrece. Entonces, hablemos un poco de las especificaciones técnicas. Vamos a tener entonces que es una matriz de 24 por 24. 24 canales o entradas que podemos mezclar entre entradas análogas y salidas, y entradas y salidas digitales de protocolo Omneo o Dante, es decir, somos compatibles con terceros.
tenemos 12 entradas de micrófono configurables como mic line y que incluyen también su phantom power en caso de que se requieran micrófonos con este tipo de alimentación. Adicionalmente tenemos 8 salidas de línea y 8 GPIO para permitir integración con otros sistemas o dar instrucciones o recibir instrucciones para cambios de presets y otras funcionalidades. Vamos a tener que ya viene embebido la tarjeta o una interfaz de red Omneo que nos va a permitir ser compatible con Dante, donde vamos a tener dos puertos de conexión, uno primario y secundario, que nos van a permitir hacer redundancias, y finalmente un puerto dedicado de control que lo que nos va a permitir es filtrar todo ese tráfico multicast del audio IP para poder implementar un control a través de Wi-Fi, es decir, yo controlar a través de un Wi-Fi sin necesidad de una conexión física el dispositivo, ¿cierto? Como les venía diciendo, tenemos redundancia y supervisión, lo que nos garantiza implementaciones seguras, es decir, el equipo puede notificar en caso de falla, y adicionalmente las características de calidad de audio, donde vamos a tener entonces una relación señal a ruido de más de 118 decibeles. Eso es un headroom bastante amplio en el cual podemos tener bastante dinámica para las aplicaciones más exigentes. Vamos a tener una distorsión total armónica de menor al 0.002%. Como bien les decía, eso hace que el equipo sea prácticamente invisible en la cadena. Y vamos a tener un crosstalk menor a menos 80 decibeles y un sample rate que puede variar, que podemos escoger de 96 kHz a 48 kHz. Vamos a ver adicionalmente que las latencias para estos también son mínimas. Acá están invertidas, pero sabemos que a mayor sample rate, mayor latencia vamos a tener por el número de muestras que tenemos en el audio digital, ¿cierto? Para los que no saben un poquito de esto, el audio digital es como la resolución de las fotos. Entonces, entre más megapíxeles, más detallada es la foto. Entonces, entre más sample rate, más detallada es la foto del audio que estamos tomando para que quede perfectamente digitalizado. Entonces, estos sample rate que manejamos son estándar y son bastante óptimos para aplicaciones de altísima calidad. Adicionalmente tenemos procesamiento digital de 32 bits a 40 bits flotante. Esto que nos permite procesar el audio, porque esto adicionalmente nos va a permitir incluir otros sistemas de procesamiento como efectos y otros que se van a ir desplegando con las actualizaciones de firmware, y nos va a permitir llevar el nivel mucho más a sus límites sin incurrir en distorsión. Es decir, un equipo analógico normal, cuando yo alcanzo el límite o el threshold del equipo, pues se va a producir distorsión, mientras que con los 32 bits flotantes, como es un procesamiento digital, pues me va a permitir tener un margen donde cuando alcanzo el límite, en realidad tengo un margen para poder que la onda no se cuadratice y haga todos los daños que conocemos cuando pasa esto. Y finalmente, pues tenemos un input-output level de más 22 dBu, que esto se evidencia también con con la amplia relación señal a ruido que maneja el equipo, lo que nos permite ingresar señales de mucha dinámica. Bueno, acá quería comentarles un poquito sobre esa notación, donde dice que a 96 kHz el modo de operación no será permitido, no permitirá procesamiento de altavoces. ¿Y esto por qué sucede? Porque cuando estamos trabajando a 96 kHz estamos utilizando todo el potencial de procesamiento del equipo. Entonces vamos a dedicar el equipo solo a procesar la conversión análogo-digital y las señales entrantes y salientes digitales. Entonces la carga de procesamiento para controlar los altavoces, es decir, todos estos presets FIR y presets de altavoces, los vamos a depositar o vamos a trasladar esa carga a los amplificadores, ¿cierto? Lo que nos va a permitir mantener la operación en la matriz al sample rate máximo, que es 96 kHz, pero confiando en que el amplificador está haciendo su trabajo
para controlar y proteger la señal que está dirigiendo a los altavoces. La matriz entonces está diseñada para permitir la configuración libre del DSP. Inicialmente tenemos una configuración semifija, pero a medida que vamos avanzando en firmware vamos a ir liberando nuevas funcionalidades donde vamos a poder agregar bloques de procesamiento con otras funcionalidades que nos va a permitir ser la mejor opción en diferentes aplicaciones donde necesitemos control automático de ruido o control automático de ganancia o cancelación acústica de eco. Vamos a tener una matriz mixer también como un mixer de zonas, es decir, que yo puedo mezclar múltiples señales y dirigirlas a un bus de salida y no limitarme a una matriz crosspoint diagonal que es 1 por 1, es decir, la entrada 1 va a la salida 1 y no puedo modificarla o agrupar diferentes números de señales, o en caso de que la pueda agrupar pues no puedo hacer una mezcla. No, esto nos da total flexibilidad para hacerlo. Adicionalmente tiene todos los procesamientos con los que normalmente conocemos como ecualización, delay, compresor, limitador, docker, entre otros, y tenemos los controladores FIR para los sistemas de altavoces. No sé si de pronto alguno está conoce más a fondo sobre los presets FIR o sobre los controladores FIR de los altavoces y para qué sirven. Exacto, a mí me parece interesante tocar ese tema porque muchas veces todo el mundo, no, sí, procesamiento FIR, ¿y qué es eso? Bueno, FIR viene de Finite Impulse Response, pero adicionalmente en el mundo de Electro Voice son todo un conjunto de presets que se han desarrollado para sacar el máximo potencial de los altavoces, minimizando todas los contras que podemos tener en un sistema amplificado. ¿Qué son esos contras? ¿Cuáles son las principales causas de daño de un altavoz? ¿Exceso de corriente o exceso de voltaje? Entonces, cuando tenemos un exceso de voltaje, que son los picos, podemos tener un daño físico en el parlante, donde vemos parlantes desconados o explotados o que empiezan a sonar mal. Y cuando tenemos un exceso de corriente, se produce un aumento de temperatura que finalmente termina por derretir el aislamiento de las bobinas y hace que la bobina entre en corto. Y entonces decimos que el altavoz se frena o ya no responde como debería, y es porque la bobina está en corto, ¿cierto? Entonces, para proteger todo, adicionalmente, en la cámara anecoica de Electro Voice, que es una de las más grandes del mundo, pues allí mismo también se hace una medición del altavoz y se realizan las correcciones para dejar el sistema operando de la forma más lineal y transparente posible. Esto nos va a permitir entonces que cuando tú vayas e instales el sistema, pues te tengas que preocupar menos de pronto, es que mi caja tengo que ponerle siempre más bajos o más brillos para que suene como me gusta. No, vas a saber que vas a tener un sistema totalmente transparente, corrigiendo todas las anomalías que se puedan generar por interferencia de la misma geometría del altavoz u otros componentes, y simplemente ya hacer un ajuste más limpio. Entonces, adicionalmente, con eso se hacen las respectivas correcciones de fase para que al punto de la malla del altavoz todo el rango frecuencial que salga en un frente de onda coherente, es decir, donde tengamos una correlación de fase satisfactoria con la cual puedes empezar a trabajar. Entonces, eso es un filtro FIR y es lo que nos permite pues como optimizar y llevar el sistema a su máximo desempeño. Adicionalmente, esta matriz viene incluida con un sistema de control y con un protocolo llamado OCA. Este protocolo que nos permite pues también tener sistemas, indicar señales de control a través de la conexión. Es decir, por ejemplo, yo en este momento tengo conectado el sistema en un daisy chain a través de cable de red, pero entonces a través de estos cables no solo estoy enviando audio, sino que también estoy enviándole las señales
para poder llamar un preset al amplificador o pasarle la información, o que el amplificador me notifique su estado, si está encendido, si está apagado, si limitó, si se protegió, y me permite tener el control en todo momento del sistema. Y adicionalmente, pues como el mundo hoy en día es más integrable y más multimarca, por decirlo así, pues contamos también con plugins de integración con el sistema QSys y Crestron, lo que nos permite entonces que si contamos con un sistema de automatización, pues lo vamos a poder integrar este equipo y controlarlo a través de estas plataformas, siendo una labor menos tediosa, menos de programación y más de ir a la acción y disfrute. En el software a través del cual operamos y controlamos el sistema vamos a tener que es SoniQ, y en este vamos a tener entonces administración de acceso por usuarios, es decir, puedo asignar diferentes niveles de acceso. ¿Para qué? Para que de pronto el operador o una persona que no está autorizada no entre a modificar la programación del sistema, sino que tengamos diferentes niveles de acceso al equipo, y de esta forma no vayamos a tener accidentes que vayan a desconfigurar el sistema. Tenemos la supervisión y tenemos el Task Manager, que es donde vamos a poder programar las acciones que queremos que desencadenen a través de la interfaz de GPIO, donde vamos a poder decir que cuando cierre un contacto me cambie un preset, o cuando cierre otro me notifique una falla al sistema, y de esta forma pues lograr hacer un equipo que nos permita hablar con todo el ecosistema al que lo queramos integrar, ¿cierto? Y de igual forma que desde el mismo software que lo controlo pues tenga la apreciación de todo lo que está pasando en todo momento. Adicionalmente a la matriz, pues vamos a ver que también se incluye este touch panel, o un controlador de touch panel, que normalmente vamos a ver que podemos instalar en la pared, donde al ser un dispositivo PoE pues va a minimizar los requerimientos de cableado y te va a permitir integrarte directamente al equipo y crear escenas de control, donde simplemente, por ejemplo, si yo tuviera uno acá, podría controlar el nivel de ganancia de mi micrófono, mutearlo o elevar o disminuir el nivel del sistema de audio de la sala, o darle un clic para que se me active un GPIO y desencadene un preset de división de sala, entre otros. Entonces, este touch panel es bastante interesante, pues porque al no ser un panel análogo, pues la versatilidad es que lo puedes programar como gustes y hacer una interfaz más amigable para el usuario, donde tenga las funcionalidades a la mano de lo que realmente necesita. Entonces, lo que me preguntas es si puedes cambiar la disposición del touch panel y de los botones y los parámetros que tienes. Efectivamente lo puedes hacer. Puedes cambiar, ponerles fondos, puedes cambiar si solo quieres controlar el mute o el mute, o quieres controlar solo el volumen, o dependiendo pues de la aplicación puedes personalizarlo como quieras. Todas las librerías de programación visual de la interfaz se realiza a través de SoniQ, entonces tienes todo lo que necesitas en un mismo software. Bastante interesante. Adicionalmente, pues como tenemos que el dispositivo es desarrollado bajo el sistema Android iOS, pues nos permite prever en un futuro de pronto un control inalámbrico a través de tablets o dispositivos que ya con los que podamos, móviles, no de instalación fija, sino que podamos llevar con nosotros. Vamos a ver qué más. Entonces, vamos a ver un poquito de ejemplos de aplicación. Entonces, tenemos un sistema, por ejemplo, un sport venue o un coliseo polideportivo, donde, por ejemplo, vemos que la MXC va a ser una interfaz entre la consola, donde va a permitir entregar el audio a través del protocolo Dante, y desde allí asignarlo a los diferentes grupos de amplificadores. Entonces vemos que
Por ejemplo, acá tenemos conectado a través de Dante, de Omneo, a nuestros amplificadores de la serie IPX como el que tenemos aquí. Podemos tener el control a través de un portátil o de una laptop desde la cual vamos a poder monitorear y configurar el sistema. Adicionalmente vamos a tener touch panels en diferentes locaciones desde donde se va a poder realizar operaciones locales, es decir, cambiar el audio local solo de esa parte, pero teniendo un equipo central desde el cual lo puedo hacer. Adicional, vamos a tener la posibilidad de conectar micrófonos directamente al equipo y enrutarlos hacia donde yo quiera, además de tener señales de monitoreo para el ingeniero que esté haciendo la mezcla o etcétera, con todo el procesamiento que puede ofrecer el equipo. Y finalmente tenemos una comunicación con un rack remoto donde ya los amplificadores no son digitales sino que son analógicos, entonces por medio de las salidas análogas pues tenemos la conexión. Entonces de esta forma nos podemos integrar a un sistema actualmente o una base instalada y llevarlo al siguiente nivel, escalando en protocolo de operación y en tecnología que ofrece. Por ejemplo, para eventos, espectáculos y presentaciones artísticas, pues también es un sistema bastante útil, donde vamos a tener fuentes fijas que vamos a poder utilizar en todo momento. Vamos a tener una consola a través de la cual pues ya viene el ingeniero del espectáculo a hacer toda la mezcla del show, y adicionalmente pues tenemos un touch panel, por ejemplo, para el operario o la gente de planta, desde donde puede hacer diferentes configuraciones rápidas o llamar presets rápidos dependiendo del evento que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, una conferencia, puedes ir con los equipos fijos del sistema y no necesitas un ingeniero que opere la consola, entonces solo operas con el sistema. O por ejemplo ya un evento donde ya necesitas la operación de todo como tal, entonces ya ahí se integra la consola y todo desde un touch panel donde llamas el preset y ya. Es muy simple y muy sencillo y bastante amigable con el usuario. Entonces, como ven, este dispositivo nos va a permitir hacer el bridge o el puente tecnológico entre dispositivos análogos y dispositivos digitales, adicionando la parte de control. Entonces, todas las aplicaciones que se puedan imaginar utilizando esos dos tipos de tecnologías, nos va a permitir hacerlo el equipo. Adicionalmente, pues les quería como aclarar estos punticos, que es sobre cómo opera la interfaz de red del equipo. Entonces, aquí tenemos 3 opciones de conexión y 3 modos de operación que podemos seleccionar generalmente en nuestros amplificadores, tanto IPX como TGX, y en nuestra matriz MXE. Entonces vamos a tener una conexión en Daisy Chain, donde conecto el portátil al puerto de control de la MXE y de ahí puedo conectar en cascada los demás equipos, donde lo utilizamos normalmente para la parte de configuración, ¿cierto? Luego cuando ya tengo un sistema instalado, puedo seleccionar entre que opere en modo RSTP o Rapid Snap Tree Protocol, que lo que nos va a permitir es tener una pequeña redundancia o una conexión en circular, donde si se daña uno de estos cables, pues yo puedo seguir alcanzando el dispositivo por uno de estos otros lazos, ¿cierto? Entonces, si yo desconecto puedo tener igual acceso a todo, no se me interrumpe la comunicación entre Sin embargo, si hay una caída de audio momentánea por el corte de comunicación. Por el contrario, cuando yo selecciono el Glitch Free Mode, ahí sí puedo utilizar una redundancia total, y como tengo 2 redes dedicadas, una para primary y otra para secondary, ahí voy a poder entonces tener un audio libre de caídas en caso de fallos en uno u otro dispositivo o en un cable, ¿cierto? Entonces esto nos va a permitir entonces tener conexión, pues realizar conexiones failover, que significa a prueba de fallos y en aplicaciones críticas. Entonces nos da entrada a proyectos donde este es un requerimiento indispensable para poder operar. Adicionalmente,
vamos a tener una mirada hacia el futuro de qué es lo que podemos encontrar en un futuro próximo sobre el equipo, y es una configuración libre del DSP, es decir, alinear los bloques como gustes para tener una línea de procesamiento customizable, un task engine o motor de tareas y una función de calendario donde vamos a poder agregar funciones para operar dependiendo de, por ejemplo, el horario. Si yo quiero que los equipos se me activen o se me enciendan todos los días a las 7 de la mañana, ejemplo, un colegio perdón, un colegio no, por ejemplo, el metro, digamos, por ejemplo, que de tal hora a tal hora no operan, digamos, de 11 de la noche a 4 de la mañana no operan, pero queremos que a las 3 de la mañana el equipo esté arriba para comenzar a operar. Podemos programar esto y de esa forma pues minimizar el consumo energético. Funciones de automixing, donde vamos a poder ver la matriz en un escenario ya de conferencias, donde vamos a tener, por ejemplo, 12 micrófonos operando de forma simultánea, y pues este sistema de automixing pues nos va a permitir entonces realizar una mezcla automática de ellos. Adicionalmente, combinación avanzada de cuartos o de salas, donde por horario yo puedo definir cómo se combinan o cómo llamo presets para que actúen combinándome o separándome salas multifuncionales. Y estas funcionalidades que son las más atractivas, que son el Auto Echo Cancellation, Auto Gain Control y el Auto Noise Cancelling, donde ya con esto nos acercamos a un entorno mucho más versátil y no solo una matriz para sistemas de audio profesional o distribuidos. Y muchas otras más, pero se viene también una nueva integrante de la familia, que es la MX E10, donde ya tenemos una matriz más robusta, más grande, con una mayor capacidad, donde vamos a poder tener 128 por 128 canales de entrada y salida. Entonces este tipo de aplicación pues ya entra a aplicaciones mucho más robustas, donde necesitamos todo este procesamiento y toda esta capacidad de enrutamiento, ¿cierto? Ese te lo quedo debiendo porque todavía no nos han liberado más información, solo que ese es el nuevo integrante de la familia que viene para el próximo año, principios de 2022. Entonces, acá vamos a hacer una comparativa interna, es decir, entre nuestras marcas, y vamos a ver que, por ejemplo, una Netmax normal, solo el chasis de la Netmax está costando alrededor de $3.197, precio de lista, más el módulo MI1 que nos da 8 señales de entrada analógica, tenemos que vale $1.919 aproximadamente, más un módulo de 8 salidas que vale $927, más un módulo OM1 para poder tener integración de audio a través de IP, vamos a tener que estar alrededor de los $933, más un panel de control que está alrededor de los $159, para un total, para una matriz 8x8 con omneo de 32x32 más un panel de control de $7.137. Ahora hagamos un ejercicio similar con la MXC5, con un touch panel, donde en la matriz MXC5 ya tenemos las 2 entradas, 8 salidas, una interfaz omneo de 24x24. Tenemos que precio de lista $3.001. El touch panel todavía no tengo el precio, pero aproximadamente unos 450, donde finalmente tenemos una matriz de 12x8 con omneo de 24x24 más un panel por $3.451. Vemos que es más o menos un 52% más económico utilizar esta matriz que utilizar una Netmax en este momento. Adicionando pues que la Netmax ya está un paso afuera porque es un producto que ya está en offline, es decir, ya no lo estamos produciendo, sino que trabajamos con el stock existente. Ahora adicionalmente quería mostrarles pues el software que es con el cual vamos a programar ya todo este ecosistema de amplificadores, matriz y otro tipo de dispositivos que vamos a ir agregando a la cadena,
que se llama SoniQ. Vamos a ver que es un software pensado para operar, para facilitarle la vida a los programadores y a los operadores, donde tiene un flujo de señal de configuración, ajuste y operación, donde ya tenemos muy enmarcado qué puede hacer y qué no se puede hacer en el uno o en el otro. Entonces vamos a utilizarlo entonces para poder ver un poco sobre él. Sí, para estar más cómodo. Entonces, cuando abrimos SoniQ por primera vez, vamos a tener que se inicia de esta forma. Vamos a tener, como les decía, la parte de Setup, 3 pestañas, configurar o Setup, ajustar o Tune y operar, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un sistema nuevo, acá tenemos un MXC5 conectado a un amplificador IPX 10.4, vamos entonces a la parte de Setup y como ya los tengo 2 formas de hacerlo. Una es offline, es decir, hacer toda la configuración antes de ir al sitio y tener los equipos físicos. Entonces puedo hacerlo todo offline o puedo hacerlo en línea. En este caso, por facilidad lo haría en línea. Entonces simplemente me voy al Network Scan y él me va a mostrar todos los dispositivos que tengo conectados en este momento, ¿cierto? Adicionalmente, pues me va a mostrar si tengo alertas, donde en este momento me estaba mostrando que debo actualizar, por ejemplo, el firmware de ambos dispositivos, o de uno u otro. Entonces, ¿qué hago? Simplemente selecciono ambos dispositivos. Cuando ya los tengo seleccionados, los puedo arrastrar y ya los voy a tener acá listos. Entonces, cuando estoy en la etapa de diseño, pues básicamente lo que me va a permitir es hacer una interfaz gráfica donde yo puedo ubicar los dispositivos, ¿cierto? Entonces, en este momento los tenemos conectados a una caja de line array X1 212 de 90 grados. Entonces vamos a agregar ese dispositivo. En ese caso nos vamos al catálogo. Vemos que tenemos amplificadores, matrices, el touch panel, ahí está. Y la parte de altavoces. Vamos a ver que adicionalmente en Dynacore estamos actualmente liberando diferentes librerías de altavoces de otros fabricantes para ser totalmente compatibles y que ellos puedan aprovechar todo el procesamiento que ofrece el sistema en sus propios altavoces. Entonces vamos a buscar en Electro Voice el X-Line Advance XLA y tenemos que es un X1 212 de 90 grados, donde vamos a encontrar que tenemos diferentes configuraciones en biamplificado. Este lo tenemos efectivamente en biamplificado, pero lo tenemos ubicado en piso y tenemos diferentes frecuencias de corte, que son estos numeritos que encontramos entre paréntesis, 80 Hz, 150. En este caso lo vamos a poner en full rango. Entonces simplemente lo arrastramos acá. ¿Y esto que nos va a permitir? Que con solo arrastrarlo, internamente ya se están cargando todos los presets de configuración del equipo. Entonces yo ya sé, el sistema ya te está diciendo, mira amplificador IPX, tienes conectado un X1212 de 90 grados en esta configuración, entonces carga todos los parámetros para que el sistema opere a su máximo potencial y a su máximo desempeño sin mayores contratiempos. Entonces, esta es la parte de diseño donde vamos a agregar los dispositivos. Ahora podemos ir a la parte de label donde podemos agregar diferentes o cambiarle los nombres a los dispositivos y definir el modo de operación. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos acá solo vamos a poder cambiar el modo de operación de algunos dispositivos, no de todos. Entonces, por ejemplo, en los altavoces podemos cambiar el preset. En la matriz no podemos hacer nada porque es un
sistema que tenemos que entrar a configurar, dice directamente aquí en configuración, pero el amplificador sí podemos trabajarlo. Entonces acá tenemos que lo tenemos trabajando independiente, entonces no vamos a hacer una configuración en bridge. Vamos a tener que ¿dónde lo tenemos conectado? 3 y 4. Entonces podemos poner que en paralelo vamos a operar con la misma señal y pues que lo estamos trabajando en baja impedancia, mientras que podríamos, por ejemplo, trabajar los otros canales en alta impedancia sin ningún problema, ¿cierto? Ganancia ajustable, en este caso como es un sistema todo de nuestra marca, pues lo podemos dejar en 32 decibeles, pero también lo podemos ajustar en caso de que sea un sistema de tercero haciendo los cálculos pues, del limitador y todas estas otras funcionalidades. Adicionalmente vamos a ir a la parte de conexión. Bueno, acá me equivoqué. Donde simplemente seleccionamos cómo queremos, qué canal corresponde a qué banda de frecuencia del altavoz. Entonces acá vamos a hacer un pequeño cambio porque lo vamos a dar trabajando independiente 3 y 4 y vamos a decirle acá que cuando conectamos alta frecuencia está en 3, ¿cierto? Confirmo. Bueno, igual ahí podemos revisar. Entonces alta frecuencia debe estar en 3, que era... Dale. Listo, entonces ahí, alta frecuencia está en el canal 4 y baja frecuencia, damos clic afuera y baja frecuencia está en el canal 3. Ya con esto ya hicimos la conexión entre amplificador y altavoz, ¿cierto? Es decir, que si yo tengo múltiples amplificadores, pues hago esto y ya le digo qué parlantes tiene conectado a cada amplificador y de esta forma ya viene con todos sus presets óptimos para operar. Finalmente pues tengo acá la parte de firmware donde me va a mostrar cuál es el firmware que actualmente tiene el amplificador y cuál es el firmware que actualmente tiene la matriz. En la configuración de red me va a mostrar cómo está operando, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, en este caso quisiera sacar el máximo provecho del potencial del sistema, pues configuraría el equipo a 96 kHz. ¿Para qué? Para que el amplificador cargue el procesamiento de la caja y la MX se quede trabajando más libre en la parte análogo digital. Lo mismo aquí. Ahí me dice que tiene que reiniciar el equipo. Y los configuro todos en este momento para la parte de operación. Entonces, este también lo va a cambiar a Transparent para poder ver todo normalmente como está. Como no estoy online, no me está mostrando las direcciones IP, pero una vez lo esté, ya me va a poder identificar esto. Acá vemos cómo está operando, entonces el input routing me va a decir entonces qué señales estoy recibiendo, ¿cierto? En este caso, pues como yo los tengo conectados por red, cambiaría la configuración de análogo, como lo tengo acá, a digital. Simplemente me paro acá y ya le digo que voy a trabajar con el Dante 1. Tengo que desactivarlo para que me lo libere. Dante 1 y Dante 2. O puedo darle la misma señal a través del Dante 1. Listo, ahí ya tengo que todo lo voy a manejar a través de un solo canal de Dante.
En caso de fallo puedo decirle, ah, mira, tengo conectado tal puerto analógico. Y adicionalmente, pues, configurar tonos piloto y todo este tipo de aditamentos que lo que me va a permitir es monitorear en todo momento si efectivamente tengo una conexión establecida entre dos dispositivos y que me notifique en caso de una falla para ir a revisar entonces si de pronto haciendo un mantenimiento se desconectó algo, etcétera. Entonces este tipo de aplicación es bastante útil cuando la redundancia es algo crítico. Entonces, desde acá puedo decirle cómo voy a monitorear. Entonces, por ejemplo, puedo activar los tonos piloto y adicionalmente algo que es bastante útil es que puedo variar la frecuencia. Puedo seleccionar qué frecuencia, a qué frecuencia quiero ese tono piloto. Entonces, podemos ponerla a 20.000 Hz y sabemos que es una frecuencia prácticamente imperceptible para nosotros, pero que va a estar ahí siendo monitoreada y en caso de que no se detecte, pues el dispositivo te va a lanzar una alarma, ¿cierto? Y adicionalmente acá puedes ajustar los diferentes trim o atenuadores de las diferentes entradas que tiene el amplificador, de las analógicas y de las digitales. Eh, Eso era solo del amplificador. Entonces, como vemos, ya vemos que el speaker 1 está reproduciendo de todo lo que le mande a través de eh, la señal digital Dante 1. Exacto, ahorita vamos a entrar a ese paso como de configuración. Porque acá no tenemos un mixer, pero en el Dante Controller tendríamos que entrar y puedes entrar desde este software en caso de que tuvieras un dispositivo Dante de tercero, por ejemplo una interfaz RL de 4 entradas para decirle a dónde las tiene que enviar, ¿cierto? Entonces si esa señal lo que va a hacer es pasar a través de la matriz para poder llegar al amplificador o si va a llegar a la matriz ahí se va a combinar con otras señales que están llegando a la matriz, por ejemplo el audio que tengo conectado o un micrófono y ya salir una señal combinada de todas esas para el amplificador. Adicionalmente veo los estados, pero como yo en este momento estoy offline, entonces ya en este punto yo ya tengo establecidas las conexiones. Cuando ya he terminado todo el proceso de configuración, ya simplemente le doy online, writing, y él me va a intentar pasar la configuración, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá me sacó unos errores, y esto es lo interesante del software, que te va a mostrar entonces qué errores son. Bueno, pero lo primero que tengo que hacer es que él me está mostrando acá, él me muestra acá donde se está generando la falla. Entonces acá me muestra que hay una falla de panel y de fuente. Entonces yo le voy a decir que me la resete. Exacto. Bueno, acá me está diciendo básicamente que no tiene nada conectado en la entrada 1 de failover. Entonces, en teoría yo tengo que venir, decirle acá que en input routing le va a decir que en failover pues que no va a tener nada conectado para que no me muestre entonces una falla aquí, ¿cierto? Entonces como no tengo nada conectado analógicamente al amplificador, entonces por eso es que me muestra la falla. Tendría que tener una conexión analógica para poder hacerlo.
Una vez ya lo hago, miren que ya el estado del amplificador me aparece normal, ¿cierto? Ya aquí vamos entonces a revisar la parte del firmware de la MXC5. Bueno, lo primero que les quería mostrar era acá, ya me va a mostrar entonces las interfaces de red ya con su respectiva dirección IP y su respectiva dirección MAC, ¿cierto? Que para configuración es tan importante. Este todavía no lo hemos cogido porque tenemos que hacer una actualización. Entonces, en ese caso, por aquí vamos a buscar el firmware upload tool. Entonces, como ven, este es el procedimiento que normalmente se hace para actualizar las interfaces Omnio de los dispositivos. Entonces vemos que me detecta la MXC5 y el IPX, ¿cierto? Aquí me dice que ya está con la última versión de firmware, vamos a revisar. Entonces dice que la última versión de IPX es la 1.034, entonces lo podemos actualizar a esta. Dice, los dispositivos tienen que tener la misma configuración de red. Entonces, no sé si, bueno, ustedes que son ingenieros y que les tocó vivir eso, por lo general era un dolor de cabeza cuando uno iba a instalar los equipos y todos tenían su dirección IP de fábrica. Entonces todas eran diferentes, estaban en segmentos diferentes, entonces uno se tenía que conectar uno por uno y cambiársela, ¿cierto? O ir al panel frontal y cambiársela. En este caso, pues ya tenemos la versatilidad de que acá, independiente de que estén en un segmento u otro, se detecta y te notifica el error. Entonces ya ahí ya sabes que está fallando y no tienes que ir acá, pues ya solo tienes que ir al panel frontal, pero no tienes que ir a conectar dispositivo por dispositivo, ¿cierto? Punto para nosotros. El otro error que teníamos, te da adicionalmente, pues te da las instrucciones de qué tienes que hacer. Entonces por ejemplo, para este error, entonces te dice, los amplificadores en diferentes segmentos de red fueron detectados. Entonces, vaya a Setup, Network Workflow y, para ver la configuración o el modo de red de cada dispositivo. Selecciona el dispositivo que necesita ser cambiado y va a aparecer pues como la ventana flotante y realiza el cambio allí. Entonces, como ven, él te va notificando como paso a paso y te dice cómo resolver el error. No te deja como, este es el error y vaya, lea o capacítese en cómo lo soluciona, sino que te va llevando de la mano en cómo ir resolviendo los problemas. El otro error era que tenían diferentes sample rates, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno estaba trabajando, digamos, a 96 y el otro a 48. Entonces, él te dice cómo también corregir eso. Vaya en la opción de Network, revise, seleccione los dispositivos que necesitan ser cambiados y cambie el sample rate en la ventana que aparece. Entonces, te va guiando paso a paso. Entonces, vamos a esperar a que termine. Vamos a ver cómo va nuestra actualización. Entonces, bueno, acá ya terminamos de actualizar el firmware de la MXC5, ¿cierto? Ahí ya nos dice que finalizó exitosamente. Ahora era el del IPX. Vamos a actualizar la MXC. Y efectivamente no tenemos un firmware nuevo. El firmware de la MXC, vea, ya cargó.
Qué bien. Aquí está. Entonces seleccionamos el firmware y le doy descargar. Usemos los dedos para que se descargue rapidito. Vamos a ponerlo en la misma carpeta donde instala todo, para que lo encontremos fácil. Entonces, mientras que volvemos a este, vamos a quitar el offline, ¿cierto? Y vamos por ejemplo, hacer el sistema que se viene o que van a instalar prontamente, ¿cierto? Entonces, ahí cómo sería, iríamos al catálogo y primero agregaríamos pues la matriz efectivamente. Tenemos una matriz, tenemos amplificadores con RCM 810 que son un TG5 y un TG7, ¿cierto? Son dos TG5. Entonces, de este, dos y un TG7, ¿cierto? Alinear y listo. Ahora vamos entonces a las cajas. ¿Qué vamos a tener? Falta un IPX. Amplificador IPX. Que sería el 10.4. Y el otro sería un 5. Listo, entonces ahí ya tenemos el rack, ¿cierto? Esto sería como todo lo que tendríamos en ese proyecto. Entonces ya sería comenzar a configurar. Entonces vamos a manejar de speakers. En Electro hoy vamos a tener el X-Line Advance y vamos a tener del X1, ¿cierto? 3 cajas por lado en full rango y en biamplificadas o full rango. Sí, porque las TG5 son 2 canales, exacto. Entonces listo, entonces lo buscamos acá. Bien amplificado y digamos que pueden seleccionar el preset o simplemente cargar los altavoces y ya vamos mirando. Entonces vamos a ponerle que Biamp y son 3 por lado, ¿cierto? Entonces ya vamos a tener 3 acá. Podemos darle duplicar. Y tenemos las 3. ¿Y los bajos? Que serían los X2 de 128, ¿cierto? Y esos los vamos a trabajar todos tienen todos los presets, pues por ejemplo si tienes varios arreglos, te dice si es en arreglo supercardioide, arreglos cardioides, si está facing forward, o sea apuntando al frente o apuntando hacia atrás, todo lo que necesites y con diferentes filtros ya aplicados. Entonces por ejemplo para este vamos a ponerle en 80 all facing forward y son 2, ¿cierto? ¿Y está en dual o en paralelo? Exacto, entonces sería acá, lo buscas en dual 80, all facing forward y 2. También, también y lo encuentras más rápido.
¿Al 10.4 o al TG7? Ah, listo. ¿Y entonces el TG7 qué va a mover? Ah, bueno, que se acuerdan la referencia. Sí, sí. Son los QRX, ¿cierto? Monitor varila. Ah, que son dos, ¿cierto? Son cuatro. Listo, entonces, según me dicen, entonces vamos a hacer las conexiones. Tú me dices que vamos a conectar primero la raíz, ¿cierto? Entonces, todos estos van para un mismo amplificador, ¿cierto? Que sería el TG5, ¿cierto? Entonces lo seleccionamos y simplemente le damos clic. Esto la misma historia, el otro TG5. Seleccionamos y el otro amplificador TG5. Baja los medios bajos al canal B. Entonces ahí ya tenemos conectado el array. Ahora, tú me decías que para el IPX 10.4 le ibas a asignar un canal a cada subbajo. Pero mira que ahí está en dual. Ok, entonces ahí lo que tenemos que cambiar es el modo. Listo, y estos van a... Entonces estos sí los vamos a poner en bridge 1, 2 y 3 y 4. Entonces ahí ya los pusimos. Y los conectaríamos acá. Este a uno y este al otro, ¿cierto? Entonces ahí ya tendríamos la conexión de la raíz. Estos otros bajos, ¿con qué amplificador se van a mover? Con el TG7. Entonces estos dos, me voy a design. Entonces un canal va a mover dos, ¿cierto? Y el otro dos. Entonces sería el TG7, que es este. Este acá. No. Y estos acá. Entonces ya ahí tenemos conectado relativamente el sistema. ¿Y qué es lo otro que van a mover estos IPX54?
Bueno, entonces EBIT C4.2 y van en alta, ¿cierto? En 100. ¿Y cuántos van? Bueno, igual pues con uno que tengamos de referencia apenas es. Y se me llena todo eso. Debe ser ocioso llave. Entonces, el C4.2 y SX300. SX. No, ¿cómo no van a estar los SX? Bueno, entonces cuando no encontramos, tenemos uno genérico donde vamos a encontrar pues como unas configuraciones básicas, ¿cierto? Que puedes implementar. Entonces, por ejemplo, este es uno pasivo normal, ¿cierto? No es biamplificado ni nada. Están full rango los SX, ¿cierto? Y serían 2, ¿o cuánto? 6. 6 entonces. Todos están en baja. Listo, entonces son 3 para un lado y 3 para el otro, ¿cierto? Para una impedancia. Y en conexión, bueno, en conexión tenemos 4 canales disponibles, entonces ¿cómo sería? Dos, ¿cierto? Bueno, entonces digamos que el canal 4 lo vamos a dejar para los EBIT, ¿cierto? Entonces ese lo ponemos en configuración 100 voltios y los otros 100 baja, ¿cierto? Entonces ya con esto, ya ahí sí podemos hacer la conexión de que para el canal 4 pues se van los EBIT, que es esta. Y sí, para que te libere. O sea, lo presionas para asignar altavoces y cuando presionas en un espacio vacío se desactiva. Y ahí, entonces vamos a seleccionar, para el canal 1 serían 2, estos 2. Entonces, vean, les muestro. Entonces, ya habíamos actualizado, o sea, ya volvió. Qué pena, sí. Entonces, ya volviendo a la programación inicial, pues a la que teníamos, ¿cierto? Entonces nos había sacado un error y que nos decía que la MXE5 necesitaba ser actualizada, ¿cierto? Entonces, cuando un equipo necesita ser actualizado y de pronto no tenemos el firmware o tenemos el software desactualizado, pues nos vamos acá a File, en Settings y buscamos los Check for Updates y miramos la parte de firmware y acá está la parte de altavoces, ¿cierto? Te muestra cuáles están y te los puedes bajar, ¿cierto? Entonces te lleva a cualquiera de las dos. Entonces, por ejemplo, acá están los de Dynacore, los de Electro Voice, los de Fulcrum Acoustics, Community Speakers, el de Acoustics y D&B Technologies. Entonces, imagine con todos los altavoces que somos compatibles. Entonces, no es una cuestión de que, listo, trabajemos solo con nuestros parlantes, no podemos trabajar con parlantes de terceros sacándole el máximo provecho. Pero esa es la parte de librerías de parlantes. Vamos a ir a la parte de firmware. Entonces, este es muy bacano porque acá vamos a encontrar todos los firmware que tenemos pues, para los diferentes dispositivos. Entonces, por ejemplo, para el IPX teníamos el 1.3, nosotros estamos con el 1.32 si no estoy mal. Vamos acá y miramos en Setup Firmware y él nos dice... de hecho podríamos actualizarlo más, ¿cierto? Entonces simplemente lo seleccionamos y le damos bajar. Mientras tanto, le damos guardar, ¿cierto? Mientras tanto, nosotros ya bajamos el de la MXE5, ¿cierto? Nos baja un archivito
por acá, que simplemente lo ejecutamos, o si tienen dudas de cómo hacerlo, pues acá tiene una pestañita que dice Show Instruction y te muestra. Entonces te dice, baja el archivo, instala el Omnio Firmware Upload Tool, ejecuta el archivo que acabaste de descargar, conecta la MX5 al puerto de red de la computadora, selecciona el dispositivo, la versión que quieres y súbele el firmware. Entonces nosotros ya hicimos ese proceso. Entonces vamos a esperar que termine el IPX que está bajando rápido y hacemos la actualización de ambos. Entonces ya bajó. Entonces el archivo que bajó lo ejecuto. Él va a hacer como una actualización al Omnio Firmware Upload Tool. Entonces es muy amigable porque te va dando los paso a pasos, o para que no te atranques y soluciones las cosas prácticamente. Entonces ya ahí finalizamos de instalar. Entonces vamos a buscar otra vez el Omnio. Decimos que sí, seleccionamos nuestra tarjeta de red y ya nos aparecen nuestros dispositivos. Entonces vamos a primero actualizar el de la MXE. Entonces acá ya sí nos aparece el firmware, lo seleccionamos y le damos Start. Inmediatamente ya va a estar en modo Update y en un momento se va a reiniciar, ¿cierto? La misma historia podemos hacer con el IPX. Tenemos uno nuevo, entonces lo acabamos de bajar. Entonces ya ahí tenemos que ambos se están actualizando y lo podemos hacer porque son dispositivos diferentes, ¿cierto? Por lo general cuando son de la misma clase lo ideal es ir actualizando de a uno, pero como son dispositivos diferentes lo podemos ir haciendo en paralelo. Ahora vamos a configurar la MXE ahí rápidamente para pasarle la programación. Entonces para abrir la MXE nos vamos a Settings. Le voy a decir que Clear All. Entonces, cuando abrimos la MXE por primera vez, vamos a encontrar esto. Esta es la estructura. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un input patch, que es donde vamos a asignar las entradas. Vamos a tener un generador de ruido, un generador de tono. Estos son los medidores, pues para ver que tenemos señal. En estos dos ítems de acá, un Sound Mixer, que ahí es donde vamos a realizar como toda la parte de enrutamiento y mezcla de las señales, y el Output Patch, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a cuadrar? Las entradas. Entonces, para este ejemplo, nosotros estamos entrando Spotify por esta entrada, ¿cierto? Y le vamos a decir que vamos a entrar al mixer digital virtual por la entrada 1. Entonces cuando lo seleccionamos acá, ¿cierto? Él nos crea todo este proceso de canal, donde ¿qué vamos a encontrar? Inicialmente vamos a tener en este primer módulo de entrada o de input la ganancia. Luego vamos a tener la opción del tono piloto, es decir, si queremos monitorear que esa señal siempre o que ese dispositivo siempre esté conectado, ahí tenemos la posibilidad de cuadrar el tono piloto para que lo monitoree, ¿cierto? Y finalmente pues tiene la opción de activar o desactivar el Phantom Power, si en caso de que sea un micrófono. Ese es el módulo de entrada. Ahora en el Input Patch es donde acabamos de seleccionar. Entonces, si queremos de pronto cambiar la señal hacia donde la queremos redirigir, ahí lo podemos hacer. Miren que tenemos entradas las 12 de Micline y tenemos de 24 Dante, ¿cierto? Entonces podemos utilizar cualquiera de esas para ingresarla a la matriz virtual. No se les olvide que es una matriz virtual. Por eso es que podemos asignarle hasta 24 canales, sea digitales Dante o los 12 analógicos que tiene, o uno y otro. Ajá, en total. Exacto, tienes 12 de Dante, para un total de 24.
mezclados, 12 analógicos, 12 Dante. Si por ejemplo solo te vas a gastar 4 analógicos y el resto Dante, entonces tienes 4 analógicos y 20 de Dante que puedes utilizar de entrada. Entonces ahí tenemos la parte de entrada. Este es un medidor BU donde vamos a poder ver la señal entrando. Acá vamos a tener un trim para poder, pues como si tenemos una señal muy hot, pues disminuirla o atenuarla. El mute se encuentra acá y la inversión de fase pues a la entrada, porque vamos a tener inversión de fase a la entrada o a la salida, ¿cierto? Dependiendo de lo que estemos conectando. Vamos a tener acá un high pass, un low pass filter que podemos activar y seleccionar pues la frecuencia y determinar pues como el tipo de filtro que queremos usar, ¿cierto? Butterworth, Linkwitz, Bessel, hasta de cuarto orden podemos encontrar aquí. Cuando lo activamos, si se fijan, cuando vamos activando parámetros, él se va a ir poniendo azul en lo que estemos utilizando. Si yo lo desactivo, pues se vuelve opaco o negro. Entonces, como es una señal de audio, pues no necesito como ponerle filtros. En el input delay, pues en el caso de que fueran micrófonos, digamos si fuera un aula de clases y yo tuviera un micrófono ambiente, este micrófono y todos, pues yo debería, así como hacemos un ajuste para los altavoces, para que lleguen en fase a los oyentes, acá deberíamos hacer un ajuste en fase para el sonido, pues para ajustar o minimizar el efecto de peine de múltiples micrófonos en el espacio. Entonces, por medio de ese delay es que podemos entrar a hacerlo. Tenemos la parte de ecualización, donde vamos a tener hasta 4 bandas de ecualización más los filtros pasa altos o pasa baja, donde vamos a poder seleccionar entonces el tipo de filtro que queremos. Tenemos PQ, pasa altos, pasa bajos, low shelf, high shelf y diferentes, y también podemos ajustar con el clic derecho el Q. Ay. Bueno, no, acá no me... Bueno, pero el Q sí se puede trabajar con un mouse normal, con el clic derecho, moviéndolo hacia arriba o hacia abajo te va a dar un... acá sí me da un mayor o menor estrechamiento de la banda que queremos afectar, ¿cierto? Podemos activarlos o desactivarlos y tenemos hasta 4 presets de memoria para hacer pues como comparaciones rápidas. Entonces, por ejemplo, podemos grabar uno acá, ¿cierto? Podemos volver acá y desactivar el filtro 1 y grabarlo en el 2 para hacer una comparación rápida. Entonces le presiono en el 1, me carga este, y en el 2 así, entonces tengo una comparación A/B muy rápida. Creo que sí, pero en el módulo, por ejemplo, acá. La verdad es que no lo había hecho, pero tengo entendido que sí lo puedes hacer. Pero te lo quedo... Pero sí, creo que sí tiene la posibilidad de hacerlo, entonces... Vamos a hacerlo, entonces vamos a habilitar un canal 2, el 3, pero acá... Entonces mira que se me desplegó esto y vamos a ver si acá me lo puedo cargar. Creo que... Bueno, terminemos de ver acá como rápidamente porque yo sí quiero pues como ponerle candela a esto. Entonces tenemos compresor, donde lo activamos pues y podemos seleccionar pues lo mismo, el threshold, lo típico que tenemos en un compresor, el ratio, bajar el tiempo de ataque, el tiempo de release. Y lo interesante es que acá podemos tener sidechain, entonces podemos seleccionar
seleccionar, por ejemplo, una banda de frecuencia sobre la cual va a reaccionar el compresor. Uh-huh. Pues en un procesador uno no lo ve como tan necesario como en un mixer, pero pues pues ya uno se inventará como una aplicación para eso, pero que te dé la posibilidad de tener esa herramienta por canal es bastante interesante. Exacto, y aparte de todo, pues entonces acá mides la señal a la entrada del mixer virtual, entonces puedes ver cómo fue alterada desde que entra hasta que sale y comparar. Exacto, entonces puedes ver, por ejemplo, que el compresor está muy agresivo y le está quitando 6, 12 decibeles en tiempo real, etcétera. Ya acá en el Zone Mixer, cuando le damos clic, pues nos permite ir creando zonas, ¿sí ves? A través de este más puedo ir añadiendo zonas. Entonces, por ejemplo, yo me voy a parar en la zona 1 y voy a decirle que acá voy a utilizar Spotify y lo voy a sacar por el bus 1, ¿cierto? En mono. En mono. Y pues entonces, como yo seleccioné acá que solo me coja Spotify, pero yo puedo seleccionar cualquiera de los 24 entradas del mixer virtual para mezclarlas ahí. Entonces puedo seleccionar, digamos, estas 4 señales y en la parte de mix puedo hacer mi propio mix de estas señales. Bueno, por ejemplo, digamos, tenemos Spotify y un micrófono. Yo podría ahí hacer un Karaoke para balancear, pues. Sí. pues sí, un docking, pues, Sí, también lo podrías hacer. El docking está acá. como una prioridad. Déjame te muestro. Bueno, acá no me lo está mostrando porque cuando trabajas a 96 kHz, pues él trata de reducir el procesamiento a dejarte lo básico. ¿Para qué? Para poder mantener como ese sample rate tan alto. Entonces, como estamos trabajando a 96, él ahí mismo dice como no te voy a ofrecer esa posibilidad de docking y todo eso. Pero si tú vas acá y lo cambiamos a 48, y volvemos al setting, ahí él ya te reseteó, entonces rápidamente le vamos a decir que estamos metiendo un canal y ya vamos a poder ver que ya te aparecen más procesos. No sé si lo notan, pero miren que íbamos en el trim, el high pass, el low pass, el input delay, pero ya tenemos un noise gate, una compuerta de ruido, tenemos los filtros, tenemos el compresor y ahí sí aparece el Docker, donde yo ya le puedo decir con respecto a qué entrada, como ahí solo tengo asignada la análoga 1, pues solo me muestra esa, pero si yo tuviera las 24, puedo seleccionar cualquiera de las 24 para que me haga el Docker con respecto a esa. Irlo expandiendo a diferentes aplicaciones. Entonces, ya ahí por ejemplo yo ya pasaría a seleccionar entonces, a rutear los buses de salida. Entonces, por ejemplo, el bus 1 yo lo quiero salir, yo lo quiero sacar por la parte de Dante, por el canal 1 y 2. Perdón, sí, 1 y 2. Y ahí yo ya tengo mi señal de Spotify lista. Voy a decirle también que me saque la señal del bus 3, que es el... ¿Cómo? No, porque es que, o sea, pilas, o sea, yo estoy usando un canal Dante, pero agrupando señales a través de un mixer virtual y entregando una única salida de audio, de la mezcla. No, desde acá simplemente tú le dices, mira, yo
por ejemplo acá, yo estoy entregando a través del bus 1 la salida de ante 1, ¿cierto? Y en los amplificadores, si son todos IPX, pues yo ya les digo, recíbame la Dante 1 y ahí estoy generando el multicast. Un solo flujo lo estoy recibiendo en múltiples amplificadores. Exacto, tienes que pedirla desde el amplificador. Entonces, por ejemplo, si cerramos acá, ya nos vamos al amplificador en routing y ya tú le dices cuál es el que necesitas. En este caso yo le estoy diciendo que para el 3 y el 4 me dé el flujo 1, que es por donde estoy enviando la señal. Entonces vamos. Listo, entonces ya ahí sí podemos mirar firmware, network, la MXC, le vamos a cambiar este a transparent, yes, y este le vamos a cambiar a entonces es muy importante dejar cuadrado de una vez el sample rate y el modo en el que vamos a trabajar, porque si no va a estar actualizándose, pues reiniciándose cada momentico. Entonces, mejor dicho, no, por eso es que no avanzamos, porque a cada rato nos toca que se actualice. Y solo puedes cambiar un parámetro, no lo cambian los dos. Es decir, no puedes cambiar el modo de transparente a RTSP y a la misma vez cambiarle el sample rate de 48 a 96. Tienes que hacer primero un cambio, esperar a que reinicie y ya volver a hacerlo. Cuando ya está online, ya nos indique que está online, ya ahí sí lo podemos hacer. Vamos a ver esta muchacha. Listo, ahí le cargamos y ya estamos otra vez online. Entonces, estando online, ya deberíamos poder ver todo lo que estábamos viendo de configuración. Entonces, si se fijan, ya casi me va a empezar a mostrar los medidores. Oh. Entonces miren que en la señal de entrada, pues tengo ya un audio ahí corriendo, que al parecer es estática o no sé. ¿Sí o qué? Ese iPad. Sí, ahí lo tengo supuestamente con música. Vamos a ver. Sí, porque como es Spotify, eso se maneja a través del mismo coso. Pero yo creo que como estoy pegado de otra red, pues de la red de acá yo creo. Mira que acá tienes el acceso al Dante Controller. ¿Sí ves? Ajá, sí. Para hacer, que te cree de una vez todos los canales. Entonces simplemente acá lo que decimos es que, por ejemplo, del IPX, que me reciba el canal de... Y ya acá podemos pues como mutear todos. Están los altos, los bajos, ajustar los delays por canal. Acá no tenemos contra qué comparar, pero miren que cuando yo lo voy haciendo en el altavoz, me lo va haciendo en ambos.
Miren que los controles son relativos y globales. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, ahí estoy con esto, simplemente le di doble clic al parlante y con eso manejo el volumen de los dos canales del amplificador. Entonces es mucho más fácil para mí operar y sé que no voy a hacer un desbalance de que, no, que es que le bajé más fácil a los altos que a los medios o así, sino que ya con eso tengo un control más global. Lo mismo los delays. Por ejemplo, yo puedo darle un delay a la caja o al conjunto de cajas que yo tenga trabajando bajo el mismo amplificador y así ajustarlo con respecto al resto. Entonces el ajuste se vuelve mucho más rápido. No tengo que ir entrando canal por canal de amplificador y ajustando un delay, sino que lo puedo hacer de una sola vez. Miren que por ejemplo yo cambio el delay acá y cambia en los dos canales del amplificador. Adicionalmente, por ejemplo, yo tengo configuraciones de usuario y de array. Es decir, yo puedo ecualizar solo el parlante y hacer una ecualización de usuario y después combinarla o trabajar solo con default, ¿cierto? Entonces ahí ya me da mucha flexibilidad para operar. Entonces, lo que ustedes hagan de configuraciones de ajuste no se las va a poder modificar el usuario, sino que el usuario va a trabajar sobre esas. ¿Sí me entiendes? Entonces, tus configuraciones de array son con las que ustedes van a quedar trabajando, mientras que la de usuario, mira que es un ecualizador totalmente aparte, que con ese ya tú empiezas a trabajar y acá ya te va a poder mostrar entonces las configuraciones combinadas y navegar entre el uno o el otro, porque tú le vas a poder dar claves de acceso, por ejemplo, para que entre don Juan para operar solamente y que mi configuración de seteo siga siendo la misma para independiente del que llegue. A ver. Ya en ajuste es todo lo que es pues todo lo que es para hacer el ajuste como tal del sistema. Y ya en operación, cuando vamos a la pestaña de operación, ya vamos a ver que solo podemos mutear, monitorear niveles, cargar presets, ¿cierto? Y mirar los estados, si están encendidos, apagados o qué pasa. Entonces, el flujo de trabajo es mucho más rápido que si lo hiciéramos a través de IrisNet. No tienes que crear tantas pestañas, capas y todo eso, sino que ya sabes que en operación está muy definido qué es lo que puede hacer y qué es lo que puede haber. Le puedes crear controles de volumen, por ejemplo, exclusivo para ellos, pero no se van a meter con tu ajuste predeterminado. Entonces, sí, tú le vas metiendo todo lo que necesites. Por ejemplo, el nivel general del equipo, un ecualizador general del equipo. Con imágenes y todo eso. Pues creo que en este momento está muy cerrado solo como a lo simple, a lo visual simple que tiene, pero me imagino que más adelante sí vamos a poder hacer unas interfaces más interesantes. Porque por ejemplo el fondo, mira que sigue siendo el mismo fondo gris que había en IrisNet. Pero pues ya, vamos a darle candela a eso. Y bueno, yo creo que eso era como lo fundamental que quería mostrarles del